Hola jóvenes, ¿cómo están? Gracias por venir a clase. En esta ocasión vamos a realizar una introducción a la ecuación de la recta. Comenzar diciendo que la ecuación de la recta se conoce por esta ecuación, y igual mx más b, donde m es la pendiente y b es el punto de corte con el eje y. ¿Qué quiere decir punto de corte con el eje y? Que la recta corta el eje y, ya sea en un punto positivo o en un punto negativo. Decir también que y o f de x es lo mismo. Generalmente en los libros aparece como y igual mx más b, pero si usted ve que es f de x, aquí en vez de y es f de x, es exactamente lo mismo. Entonces aquí tenemos un plano cartesiano, ¿no es cierto? Eje x de la abscisa, eje y de la ordenada. Y aquí tenemos una recta. El ángulo, ¿no es cierto? Ese ángulo da la pendiente de la recta. Si es mayor el ángulo, tenemos más pendiente. Y si es menor, menos pendiente. ¿Ya? ¿Me explico? Por ejemplo, supongamos que esa es la horizontal, ¿no es cierto? Imagínense un techo, sin sin nada. ¿Ya? O puede ser también el plano de un pavimento y aquí una montaña, no sé. ¿Ya? Entonces, yo voy a dar acá, ¿no es cierto? Entonces voy a comenzar a levantar. Va a ser esta línea, ¿no es cierto? Va a ser esa pendiente. Y acá entre estas dos cositas va a ser el ángulo. Entonces, si usted se fija, va a ir creciendo la pendiente a medida que aumento aquí. A medida que aumento el ángulo, ¿no es cierto? Empezó ahí, entonces si empieza a crecer la pendiente, el ángulo comienza a aumentar. Supongamos que el ángulo es esto. A más pendiente, más ángulo. A menor pendiente, menos ángulo. Entonces, ese ángulo nos da la pendiente. A mayor ángulo, mayor pendiente. Ok. Voy a borrar. Es necesario borrar. ¿Qué más podemos decir? Si tenemos, por ejemplo, el siguiente gráfico. Si digo que la pendiente es positiva, bueno, ahí tenemos el eje y acá tenemos el eje X. Esto es a grandes rasgos que vamos a ver esto. Si decimos que y igual a mx más b, ¿no es cierto? Este es el punto de corte con el eje y. Aquí está el eje y. Si la pendiente es positiva, todas las gráficas tienen la siguiente característica. Así. Así. Si la pendiente es positiva. Corta el eje y a ese eje en un punto, ¿no es cierto? Pero todas las gráficas, todas las rectas tienen esa forma. Esto se llama ascendente o creciente, que es lo mismo. Son características de esta ecuación. La ecuación principal se llama esta. La ecuación principal de la recta. Entonces, si la pendiente es positiva, tiene esta forma. ¿De acuerdo? Lo voy a poner acá mejor. Y igual mx más b. Tengo que decir que a veces en los libros también esa b, el punto de corte con el eje y, el punto de corte con el eje y ahí o acá, ese es el eje y, también aparece con la letra n. N o b. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, es creciente cuando la pendiente es positiva. Habíamos mencionado, ¿no es cierto? M, lo habíamos mencionado, sí, me parece que sí. Pendiente. Y B, punto de corte. Punto de corte, punto de corte. Con el eje Y. Y cuando tenemos que M es negativo, la pendiente siempre se acompaña de una X. Y este está solito. Entonces cuando M es negativo, ¿qué pasa? Vamos a hacer acá un gráfico, plano cartesiano, X. Entonces,
¿Qué pasa con la pendiente? La pendiente toma esta forma, sí, hacia abajo, ¿de acuerdo? Así. Todas esas pendientes son negativas y se conocen como decrecientes o descendentes. ¿De acuerdo? Esto va a quedar registrado aquí en el video. Ok. Tengo que borrar. Estoy borrando. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. Si yo tengo que la pendiente es positiva y B puede ser positiva o negativa, entonces ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Si B es positiva, corta I, ¿no es cierto? Este es el eje Y, este es el eje X. Entonces, como es positiva, es creciente, entonces tendría esta forma. ¿Ya? Y un gráfico de eso podría ser, por ejemplo, así se me ocurre, I igual 3x más 2. ¿Ves? Entonces, esa B es ese, ¿no es cierto? Y ese 3 corresponde a la pendiente. Ahí está. ¿No es cierto? Entonces, el 2 estaría aquí. La pendiente es creciente. ¿Ya? Y el ángulo dará, este ángulo, ¿no es cierto? Da la pendiente, ese ángulo. ¿De acuerdo? Ahora, si B es negativo, por eso le puse más menos para que veamos los dos ejemplos. En este caso, veamos qué pasa si B es negativo. Entonces, es el eje Y de la ordenada y el X de la abscisa, ¿no es cierto? Entonces, ahora, si B es negativa, entonces quiere decir que corta por acá, ¿no es cierto? Porque este es el eje Y y B el corte con el eje Y. Entonces, supongamos acá. Ese es B, menos B. Entonces, ahora la pendiente a grandes rasgos, ¿no es cierto? No, bueno, después vamos a graficar esto en otro video, ¿ya? Pero aquí estamos viendo las características principales. Entonces, esto es así. ¿No es cierto? B, o sea, la recta sigue siendo creciente. Creciente. Pero corta al eje Y en este punto. Podría ser, bueno, la misma ecuación, ¿no es cierto? Y igual la pendiente positiva, pero ¿dónde corta? Corta el eje menos 2. Menos 2. Ok, bueno, y esto ya, ustedes ya saben, ¿no es cierto? Esto es mx, en este caso menos b. M es 3 y b es menos 2. Ok. Y ahora veamos cuando la pendiente es negativa. Voy a borrar. Cuando la pendiente es negativa. Entonces podría ser I igual menos mx más menos b. Para que veamos los dos casos. Entonces tenemos esto. Es el eje Y, el eje X, ¿no es cierto? Entonces cuando la pendiente es negativa, quiere decir que tiene esta forma, ¿no es cierto? Entonces, cuando B es positivo, tomamos aquí, B es positivo. Entonces, si B es positivo y la pendiente es negativa, supongamos ahí, entonces esto es así. ¿No es cierto? Cualquier punto que tome aquí va a ser así, si la pendiente es negativa. Y el otro caso, la pendiente es negativa, eje X, eje Y, plano cartesiano, estamos en la ecuación principal de la recta. Entonces ahora, bueno, a ver, voy a hacer lo siguiente. Ahí mejor. Y acá I igual menos, la pendiente es negativa, y en este caso, menos B. Entonces, ¿cómo sería? El menos B estaría acá ahora, ¿no es cierto? Negativo. Aquí, menos B. Y aquí es más B. ¿Y la pendiente qué forma tendría si es negativa? Así, ¿no es cierto? Decreciente. Así. Correcto. Así. Ahí. Decreciente. Y una ecuación podría ser, no sé, por ejemplo,
A ver, lo voy a hacer con rojo. Y igual menos 2x más 4. Claro, corta aquí en 4, ¿no es cierto? Al eje Y, 4. Y la pendiente es negativa, es decreciente. Acá, voy a hacerlo acá. Y igual menos 2x, la pendiente, esa pendiente, menos 4. Corta el eje Y en Y igual menos 4. Aquí. Menos 4. ¿De acuerdo? Entonces ahí vimos varias características. ¿Qué más habría que señalar? Bueno, ustedes deben saber ya, pero lo vamos a acotar igual. Este es el primer cuadrante, ¿no es cierto? Aquí es todo positivo. Segundo cuadrante. Tercer cuadrante. Y cuarto cuadrante. Bien, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao.